La primera vez que pusiste un límite de verdad, no fue liberador, fue aterrador, porque esperabas sentirte libre. Te habían dicho que poner límites era amor propio, que era necesario, que era lo que hacen las mujeres que se respetan a sí mismas. Y en cambio, lo que sentiste fue otra cosa. Sentiste que algo se rompía. No en ti, en el aire, en la relación, en esa dinámica que llevaba años funcionando de una manera muy concreta y que de repente, con una sola palabra tuya, dejó de funcionar. Y la persona que estaba al otro lado cambió. No dramáticamente. No hubo gritos ni portazos. Fue más sutil que eso. Una frialdad nueva. Una distancia que antes no existía. Una forma de mirarte que decía, sin decirlo, que algo en ti había fallado. Y tú, que acabas de hacer lo más valiente que habías hecho en mucho tiempo, empezaste a preguntarte si te habías equivocado. Eso es lo que nadie te dijo que iba a pasar. Que el despertar tiene un precio social. Que convertirte en quien realmente eres iba a incomodar a personas que te querían exactamente como eras antes. Y que ese dolor, el dolor de perder, o de sentir que pierdes a personas mientras te encuentras a ti misma, es quizás el más confuso de todo el proceso, porque no sabes si es señal de que estás haciendo algo mal, o señal de que lo estás haciendo bien. Jung pasó décadas estudiando exactamente esto, y lo que encontró lo cambia todo. Necesito que pienses en alguien. No tienes que decir su nombre, solo piénsala. Alguien que lleva años en tu vida. Alguien que conoces de memoria. Sabes cómo reacciona, qué la activa, qué necesita, cuándo llamará y cuándo no. Alguien con quien la dinámica siempre fue la misma. Tú escuchabas, tú resolvías, tú contenías, tú estabas disponible cuando ella lo necesitaba, tú cedías cuando había tensión. Tú eras la que llamaba si el silencio duraba demasiado porque no podías soportar que hubiera distancia. Y eso, durante años, te pareció normal. Incluso te hizo sentir necesaria. Y ser necesaria se parece mucho al amor cuando no conoces la diferencia. Ahora piensa en lo que pasó cuando empezaste a cambiar. No hiciste nada dramático. No hubo una conversación donde dijiste, estoy cambiando y ya nada va a ser como antes. Solo dejaste de hacer algunas cosas que siempre hacías. Dejaste de llamar cuando el silencio duraba demasiado. Dejaste de resolver lo que no era tuyo resolver. Dijiste que no a algo, una vez, con calma, sin drama. Y la respuesta que recibiste no fue la que esperabas. Porque esperabas, quizás sin saberlo, que verían el esfuerzo que eso te costó. Que entenderían que estabas aprendiendo a cuidarte. Que lo celebrarían contigo. En cambio, encontraste frialdad. O distancia. O esa frase que se clava de una manera muy específica. Ya no eres la misma. Dicho como pérdida, como acusación, como si la versión de ti que se agotaba, que cedía siempre, que nunca decía que no, fuera la versión que merecía quedarse. Y tú te preguntas, en silencio, si tienen razón. Jung tenía un nombre para lo que está pasando. Lo llamó proyección. Y entender cómo funciona es una de las cosas más liberadoras y más dolorosas que puedes hacer en este momento de tu vida. La proyección no es algo que las personas decidan hacer. No es manipulación consciente. No se levantan por la mañana pensando en cómo usarte. Es un mecanismo del inconsciente. Una forma que tiene la psique de externalizar lo que no puede sostener internamente. Jung lo explicó así. Cada persona lleva dentro una sombra. No en el sentido de maldad. La sombra es todo lo que esa persona no puede o no quiere ver en sí misma. Sus miedos más profundos. Sus heridas sin procesar. Las partes de ella que ha empujado hacia abajo durante años porque son demasiado incómodas de mirar directamente. Y lo que hace el inconsciente con esas partes es proyectarlas hacia afuera. Encontrar en otras personas el lugar donde depositarlas. La persona que no ha trabajado su propia dependencia emocional necesita a alguien que esté siempre disponible para no tener que enfrentarse a su propio vacío.
La persona que no ha desarrollado sus propios recursos necesita a alguien con recursos ilimitados para no tener que desarrollar los suyos. La persona que tiene miedo a la soledad necesita a alguien que nunca se vaya para no tener que mirar ese miedo de frente. Y tú, durante años, fuiste ese alguien. No porque fueras débil, sino porque eras exactamente lo contrario. Eras tan fuerte, tan empática, tan capaz de sostener lo que otros no podían sostener, que te convertiste en el lugar donde muchas personas depositaban lo que no querían cargar, sin que nadie lo eligiera conscientemente, sin que nadie lo viera, sin que tú misma lo vieras. Hasta ahora, porque lo que pasa cuando empiezas a cambiar, cuando dejas de estar disponible de esa manera, cuando pones límites, cuando te niegas a seguir sosteniendo lo que no es tuyo sostener, es que el espejo se rompe. Y la persona que llevaba años mirándose en ese espejo, no siente que el espejo se rompió. Siente que tú la rompiste a ella. Eso es lo que Jung llamaba la activación de la sombra. Y es exactamente lo que explica por qué la persona que más te quería puede convertirse, de repente, en la persona que más te cuestiona. No porque te odie, porque le mostraste, sin querer, algo que lleva años sin querer ver. Hay un momento en este proceso que casi ninguna mujer habla en voz alta. Es el momento en que te preguntas si valió la pena. No en abstracto, en concreto. ¿Valió la pena cambiar si ahora estoy más sola? ¿Valió la pena poner límites si ahora hay distancia donde antes había cercanía? ¿Valió la pena dejar de reducirme si el precio es perder a personas que importaban? Ese momento existe, y es más común de lo que parece, porque el despertar no se vende así. Se vende como liberación, como empoderamiento, como encontrarse a una misma. Y todo eso es verdad, pero nadie menciona el umbral. Jung describió el umbral como el espacio más difícil de todo el proceso de individuación. No el inicio, cuando todavía no sabes lo que estás haciendo. No el final, cuando ya hay claridad y hay tierra firme. El medio, ese espacio donde ya no encajas en quien eras. Y todavía no has encontrado completamente a quien estás siendo. Donde las relaciones antiguas ya no funcionan igual, y las nuevas todavía no han llegado. Donde la versión antigua de ti era predecible para todos, y la versión nueva todavía no tiene tribu. Ese espacio se siente, en los momentos más duros, como haber perdido más de lo que ganaste. Y Jung dijo algo sobre ese momento que quiero que escuches con atención. Dijo que la mayoría de personas que abandonan su proceso de individuación lo hacen aquí, no al principio, cuando el dolor es evidente, sino en el umbral, cuando el dolor nuevo se suma al dolor antiguo y el cuerpo y la mente buscan desesperadamente la salida más rápida. Y la salida más rápida siempre parece la misma. Volver. Volver a estar disponible como antes. Volver a no poner ese límite. Volver a reducirse lo suficiente para que la tensión desaparezca y las personas vuelvan a estar cómodas. Y Jung fue brutalmente honesto sobre lo que pasa cuando haces eso. No recuperas la relación. Recuperas la dinámica que te agotó, la dinámica que te vació, la dinámica que te trajo hasta aquí. Y además de recuperar la dinámica, pierdes algo que no se recupera fácilmente. La confianza en tu propio proceso. Porque cada vez que vuelves atrás para que otros estén cómodos, te estás diciendo a ti misma algo muy concreto. Que tu transformación era negociable. Que tu bienestar puede pausarse cuando genera incomodidad en otros. Que el precio de ser quien eres es demasiado alto. Quiero hablarte de dos tipos de soledad, porque confundirlas es el error que más caro le cuesta a las mujeres que están en este momento. La primera es la soledad de la pérdida. Es la soledad que se siente en el cuerpo. Es un peso en el pecho que aparece cuando abres el teléfono y no hay mensajes de quien antes siempre escribía. Es el silencio en una cena familiar donde antes había conversación fácil. Es estar rodeada de personas y sentirte completamente invisible porque ninguna de ellas te ve de verdad.
Esa soledad merece ser nombrada exactamente como lo que es: una pérdida. No tienes que apresurarte a encontrarle el lado positivo. No tienes que transformarla en lección antes de haberla sentido completamente. El dolor de perder personas que importaban, aunque la dinámica fuera dañina, es un dolor real y merece ese reconocimiento. Pero hay una segunda soledad, y esta es completamente diferente. Es la soledad de estar contigo misma sin necesitar escapar de ese espacio, sin llenar el silencio con urgencia, sin buscar en otros la confirmación de que lo que estás haciendo tiene sentido, sin necesitar que nadie fuera de ti valide que el camino que estás tomando es el correcto. La primera soledad se siente como caída libre. La segunda se siente como tierra firme bajo los pies. Y lo más importante que Jung observó sobre estas dos soledades es esto: no llegan en orden. No es que primero termines de sentir la primera y luego empiece la segunda. Son simultáneas. Conviven. Y en los momentos más duros del umbral es casi imposible distinguir cuál es cuál. La habilidad que necesitas desarrollar ahora no es eliminar la primera. Es aprender a reconocer cuándo también estás habitando la segunda. Porque siempre lo estás. Incluso cuando duele. Incluso cuando parece que no. Lo que se pierde en este proceso no es amor. Necesito que te quedes con eso un momento. Lo que se pierde no es amor. Es el contrato implícito que había debajo del amor. El contrato que decía: yo me reduzco, tú te sientes cómodo. Yo estoy siempre disponible, tú te sientes seguro. Yo no pongo límites, la relación sobrevive. Yo me quedo pequeña, tú te quedas tranquilo. Ese contrato nunca fue amor. Era un acuerdo que las dos partes cumplían sin que ninguna lo hubiera elegido conscientemente. Un acuerdo que empezó mucho antes de que llegaras a esta relación, formado en la infancia, reforzado en cada relación que vino después. Cuando rompes ese contrato, no la relación, el contrato, descubres qué había debajo. A veces hay amor real debajo. Amor que puede sobrevivir sin el contrato. Amor que puede adaptarse a una versión de ti que tiene límites, que dice que no siempre está disponible. Esas personas se quedan, no sin tensión, no sin conversaciones difíciles, no sin momentos donde la dinámica antigua intenta volver, pero se quedan porque lo que tienen contigo vale más que la comodidad del contrato. Y a veces descubres que lo que había debajo era solo el contrato, que la relación entera estaba construida sobre ese acuerdo implícito de que tú te reducirías y la otra persona se beneficiaría de esa reducción. Eso duele de una manera para la que no hay palabra exacta. Pero es la información más importante que puedes tener. Porque te dice, con una claridad que no tiene ambigüedad, que esa relación no era lo que creías que era. Y que mereces relaciones que no requieran que te reduzcas para sobrevivir. Jung observó algo en las mujeres que habían atravesado este proceso completamente. Algo que se repite con tanta consistencia que dejó de parecer coincidencia. Las personas que entran en tu vida después del despertar, cuando ya no estás dispuesta a reducirte, cuando ya tienes límites, cuando ya sabes quién eres con más claridad, te encuentran diferente. No te encuentran útil de la manera antigua. No te encuentran disponible sin condiciones. No te encuentran dispuesta a sostener lo que no es tuyo sostener. Te encuentran real. Y eso, que al principio puede parecer menos porque estás acostumbrada a que te necesiten, con el tiempo se siente como algo completamente nuevo. Como ser vista sin tener que ganártelo. Como ser elegida sin tener que reducirte para que te elijan. Como dar desde un lugar que no te agota sino que te expande. Jung llamó a eso amor sin proyección, y dijo que era lo más raro y lo más real que puede existir entre dos personas. No amor basado en lo que puedes sostener para el otro. Amor basado en quién eres cuando no estás sosteniéndolo todo. Si estás en este momento ahora mismo. Si sientes que estás perdiendo personas mientras te encuentras a ti misma. Si te has preguntado si valió la pena. Quiero que te quedes con esto.
La incomodidad que generas en otros no es una señal de que algo en ti esté mal. Es una señal de que algo en ti está cambiando de manera real. Las personas que no pueden tolerar tu versión nueva eran personas que necesitaban tu versión antigua para algo. Y las personas que se quedan, aunque también tengan que adaptarse, aunque también haya tensión, esas personas te ven a ti. No al rol que cumplías, no a la función que tenías, a ti. Todavía estás en el umbral. Y el umbral es exactamente donde tienes que estar. No porque el dolor sea necesario en sí mismo, sino porque lo que están haciendo en ti ahora mismo no pueden hacer de otra manera. Jung lo sabía, y en algún lugar dentro de ti, tú también lo sabes. Escribe en los comentarios dónde estás en este proceso. No tienes que explicarlo, no tienes que justificarlo, no tienes que tenerlo todo claro para escribirlo. Solo escribe dónde estás, porque hay miles de mujeres leyendo estos comentarios ahora mismo sintiéndose exactamente como tú. Y a veces lo único que necesitamos para seguir es saber que no estamos solas en esto.